Hay un edificio en Chicago que millones de personas conocen sin saber que lo conocen. Lo conocen por el sonido de un monitor cardíaco flatlineando en medio de una sala de emergencias abarrotada. Lo conocen por los pasillos bajo luz fluorescente, por las camillas que chocan contra puertas batientes, por las decisiones imposibles tomadas en segundos mientras el mundo sigue girando afuera. Lo conocen porque durante 15 temporadas, una de las series de televisión más vistas en la historia americana usó ese lugar como escenario, lo modeló, lo imitó, lo convirtió en el telón de fondo de historias que 50 millones de personas seguían cada semana. Pero el edificio real, el que inspiró todo eso, el que estuvo parado durante más de un siglo en West Harrison Street, tenía una historia que las cámaras nunca contaron del todo. Míralo en su momento de mayor esplendor. Una fachada Boxars que se extendía 2 manzanas completas. Columnas de piedra caliza que subían 3 pisos desde la acera. Leones tallados flanqueando la entrada. Querubines en las cornisas. Desde afuera tenía la presencia de un tribunal o una catedral. Algo permanente, algo que importaba. Adentro era un mundo completamente distinto. Durante más de 100 años, el Cook County Hospital operó como el lugar al que Chicago enviaba a las personas que había decidido no atender. Los pobres sin seguro médico. Los pacientes negros rechazados en hospitales privados por toda la ciudad. Los inmigrantes sin dinero y sin opciones. El hospital no los absorbió por generosidad ni por abundancia de recursos. Los absorbió porque la ciudad había diseñado un sistema que lo exigía. Y luego se negó sistemáticamente a darle los recursos que ese sistema demandaba. Lo que siguió fue un siglo de innovación médica genuina, de heroísmo real y de abandono deliberado y sostenido. Terminó con un escándalo tan brutal que obligó a una ley del Congreso, y después, eventualmente, con un hotel de lujo. Esta es la historia del verdadero Cook County Hospital, lo que dio, lo que le fue arrebatado y lo que sus paredes siempre van a recordar. En 1832, Chicago no era todavía una ciudad, apenas era un asentamiento, 400 personas agrupadas alrededor de la desembocadura de un río en la orilla suroeste del lago Michigan, rodeadas de pradera en todas direcciones. No había cuadrícula de calles, no había industria, no había infraestructura de ningún tipo. Lo que había era potencial, y el tipo particular de caos que el potencial tiende a producir. El crecimiento que siguió no tuvo precedentes en la historia americana. Para 1854, 30,000 personas llamaban a Chicago su hogar. Para 1860, 100,000. Para 1890, el número había cruzado el millón, convirtiendo a Chicago en la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos en menos de 60 años. La gente llegaba por miles cada mes. Primero inmigrantes alemanes e irlandeses. Luego polacos, italianos, checos, lituanos, bajando de barcos y trenes con poco dinero, pocas conexiones y cuerpos desgastados por el cruce del Atlántico. Y con tanta gente comprimida tan rápidamente en un lugar sin saneamiento moderno, sin infraestructura de agua potable y sin ningún sistema real de salud pública, la enfermedad no era una posibilidad, era una certeza matemática. El cólera llegó en 1849. La ciudad no tenía forma significativa de responder. Lo que existía era un puñado de barracas de madera levantadas al borde del asentamiento para poner en cuarentena a los enfermos, no para tratarlos, no para salvarlos, para mantenerlos separados de los que todavía podían sobrevivir. Cuando esas estructuras resultaron insuficientes, la ciudad improvisó. Almacenes fueron convertidos en hospitales, salones de iglesias se transformaron en salas de internados. La distinción entre un lugar de curación y un lugar para morir era frecuentemente teórica. La epidemia regresó en 1854, peor que antes. La estructura de cuarentena de madera del primer brote ya había ardido. La ciudad reconstruyó, improvisando de nuevo, quedándose corta de nuevo. Y a través de todo esto, una pregunta fundamental estaba siendo respondida, no a través del debate ni de políticas deliberadas, sino a través del peso acumulado de pequeñas decisiones tomadas por personas que preferían no pensar demasiado en ello. ¿Quién era responsable de los enfermos pobres? La respuesta, escrita en la Ley del Territorio Noroeste y confirmada por la Asamblea General de Illinois, era los condados, no los ciudadanos privados, no las organizaciones de caridad, no el mercado. El cuidado de los indigentes era una obligación gubernamental asignada por estatuto, lo que significaba que desde el principio mismo, la atención médica de los residentes más vulnerables de Chicago fue diseñada para existir en una categoría separada de la atención médica de todos los demás. Esto no fue accidental, fue arquitectura. En 1857, Chicago construyó su primer hospital permanente, una estructura de ladrillo y piedra caliza de 3 pisos en las calles 18 y Arnold. La Rush Medical School usó el edificio
edificio como instalación de enseñanza, lo que significaba que desde su primer día de operación, la institución servía a 2 amos simultáneamente. Era una obligación cívica y un recurso educativo. Los pobres recibían atención. Los médicos recibían pacientes. El arreglo le convenía a todos, excepto quizás a los pacientes, cuya dignidad rara vez era la preocupación principal en ninguno de los dos cálculos. Luego llegó la guerra civil. El edificio fue convertido en hospital militar. Cuando la guerra terminó, la ciudad intercambió el hospital de regreso al condado de Cook a cambio de 160 acres de tierra que habían sido usados como escuela de reforma. En 1866, la institución reabrió bajo el nombre de Old County Hospital. El intercambio había sido hecho. El propósito había sido establecido. Esto era ahora, oficial y permanentemente, el lugar al que el condado de Cook enviaba a las personas que estaba legalmente obligado a atender. Ese mismo año, 1866, el hospital lanzó algo genuinamente notable: el primer programa formal de internado médico en la historia americana. Jóvenes médicos seleccionados a través de examen competitivo, sin pago, ganaban experiencia clínica en un volumen y variedad que no podían haber encontrado en ningún otro lugar del país. Era un lugar donde la ambición y la desesperación habitaban los mismos pasillos, frecuentemente en la misma persona. Pero la ambición y la desesperación no eran todo lo que habitaba esos pasillos. La corrupción política se instaló casi de inmediato. Las decisiones de compras del hospital y el personal cayeron bajo el control de nombramientos de patronazgo, personas cuya principal calificación era su conexión con los concejales y comisionados correctos. La planta física se deterioró. Las ratas y las cucarachas se convirtieron en habitantes fijos. El edificio se llenó más allá de su capacidad, mientras la población de Chicago seguía creciendo y la marea de recién llegados seguía rompiendo contra sus puertas. La ciudad crecía más rápido de lo que tenía idea de cómo gobernar. Y las personas en el fondo de ese crecimiento tenían exactamente un lugar a donde ir. Para finales de la década de 1870, el Cook County Hospital había encontrado un ritmo que lo definiría por generaciones. Un ritmo de brillantez genuina y podredumbre institucional desarrollándose simultáneamente en el mismo edificio, a veces en la misma sala. La corrupción se había vuelto cómoda. Los nombramientos de patronazgo llenaban los roles del personal con hombres cuya principal calificación era su relación con el político correcto. Después de que casi todo el personal médico renunció en protesta por la situación en los años que rodearon la expansión de 1876, los políticos respondieron no reformando el sistema, sino reemplazando al personal con médicos más complacientes y considerablemente menos calificados. Para 1886, los artículos periodísticos describían al Cook County Hospital como una posada de camino para políticos. Y entonces llegó Christian Fenger. Llegó a Chicago en 1878, siguiendo un camino que, dependiendo de quién contara la historia, bordeaba lo mitológico. Fenger era danés, formado en Copenhague, curtido en los teatros quirúrgicos de Europa y moldeado por su experiencia como cirujano militar en 2 guerras antes de cumplir los 35 años. Incapaz de conseguir la cátedra en Dinamarca que sus habilidades merecían, había ido a trabajar a Egipto, sirviendo al Yedive durante varios años, estudiando enfermedades tropicales, realizando miles de procedimientos e introduciéndose en una cultura médica tan extraña para él como el clima del desierto. Quienes conocían a Fenger en sus años posteriores contaban una historia sobre su tiempo en el Cairo, que había jugado un papel ayudándola a montar la ópera Aida de Verdi en el Teatro de la Ópera del Yedive en 1871, y que en agradecimiento, el Yedive le había obsequiado una momia, que Fenger posteriormente vendió en Chicago para financiar su nombramiento en el personal del hospital del condado. Si cada detalle de esa historia sobrevivió el viaje intacto, es imposible decirlo con certeza, pero captura algo esencial sobre Christian Fenger, que era un hombre que se movía por el mundo por medios extraordinarios, que llegaba así a lugares improbables y los dejaba permanentemente cambiados. Lo que sí es cierto es que pagó $1,000 por su puesto en el Cook County Hospital, una suma que dice todo sobre cómo operaba la institución en esa época y nada sobre lo que estaba a punto de hacerle. Fenger no se asimiló a la cultura del lugar, la desmanteló y la reconstruyó según sus propios estándares. Entrenó a internos con un rigor y una profundidad que no habían existido en el hospital antes que él, recurriendo a métodos europeos que la mayoría de los médicos americanos nunca habían encontrado. Realizó cirugías que sus colegas consideraban imposibles.
Trabajó en múltiples idiomas, leyendo literatura médica de todo el continente para mantenerse al día con un campo que se transformaba más rápido de lo que la mayoría de las instituciones podían seguir. Sus residentes e internos se convertirían en líderes de la medicina americana, hombres que llevarían los estándares que Fenger les había impuesto a cada institución que tocarían posteriormente. Hizo todo esto dentro de un edificio donde las salas albergaban entre 50 y 70 pacientes en una sola habitación abierta sin cortinas para la privacidad y sin aire acondicionado durante los sofocantes veranos de Chicago. Las moscas se movían libremente por los quirófanos. Las enfermeras mantenían matamoscas a mano, no como broma sino como necesidad práctica. La dignidad era racionada con tanta cuidado como los medicamentos y frecuentemente con más austeridad. La paradoja del Cook County Hospital en este periodo no era sutil. Podías leer en el periódico de la mañana que la institución era un monumento al patronazgo político y la negligencia cívica. Luego entrar por sus puertas y ver a Christian Fenger realizar una cirugía que nadie más en el país podía replicar. Ambas cosas eran verdad. La corrupción y la excelencia se alimentaban mutuamente de formas que ninguna de las dos podía explicar del todo. Fenger fue seguido como patólogo del hospital en 1895 por Ludwig Hectoen, un científico cuyas contribuciones a la joven disciplina de la inmunología resonarían a través de la medicina durante décadas. No mucho después, un médico llamado James B. Herrick produjo en County las primeras descripciones clínicas de la anemia de células falciformes y la trombosis coronaria. Trabajo que eventualmente remodelaría cómo la medicina entendía el corazón y la sangre. Estas no eran contribuciones menores, eran descubrimientos fundamentales hechos dentro de un edificio que los políticos de la ciudad trataban como un vertedero de sus obligaciones menos deseables. Los primeros años de 1900 trajeron la primera reforma estructural significativa. Nuevas leyes de servicio civil requerían que los médicos de guardia pasaran un examen formal antes de recibir un nombramiento en el personal. Un cambio que casi de inmediato transformó el carácter del cuerpo médico voluntario. Los mejores cirujanos y médicos de Chicago comenzaron a aparecer en County, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. El nombramiento en el personal se había convertido, improbablemente, en un honor, una marca de posición profesional, una forma de mantener las habilidades afiladas en la población clínica más exigente y variada de la ciudad. Por un periodo breve y luminoso, el sistema funcionó casi como se suponía que debía hacerlo. No duraría, nunca duraba. Pero por un momento parado en el umbral del siglo XX, el Cook County Hospital parecía algo parecido a lo que siempre había afirmado ser. En 1916, Chicago le construyó al Cook County Hospital una nueva casa. Desde afuera era asombrosa. Una estructura clásica box arts que se extendía 2 manzanas completas a lo largo de West Harrison Street. 8 pisos de piedra caliza y terracota. Columnas monumentales que subían desde la fachada a nivel de la calle. Figuras de piedra de leones y querubines trabajadas en las cornisas. Cada superficie hablando el lenguaje de la permanencia cívica y el orgullo institucional. Costó $3,5 millones construirlo, una suma que se traduce en aproximadamente $590 millones en dinero actual. Era sin ninguna duda el hospital público más grandioso del Midwest y una de las instalaciones médicas arquitectónicamente más imponentes de cualquier lugar del país. Párate lo suficientemente lejos y parecía un palacio. Ese era, en cierto sentido, el punto. Y también la ironía más cruel que el edificio contenía. Porque las personas que llenarían esas salas no eran las personas para quienes se construían los palacios. La magnificencia de la fachada no era un reflejo de cómo Chicago valoraba a los pacientes adentro. Era un reflejo de cómo Chicago se valoraba a sí misma. De una ciudad lo suficientemente moderna, lo suficientemente próspera y lo suficientemente responsable como para mantener un gran hospital público. El edificio anunciaba virtud cívica. Lo que sucedía adentro era un cálculo completamente diferente. Las oleadas de inmigrantes que habían estado rompiendo contra las puertas de County desde la década de 1860 no habían disminuido. Si acaso, se habían intensificado. Familias polacas, italianas, checas y lituanas llegaban a Chicago por cientos de miles en las décadas que rodearon el cambio de siglo. Muchas de ellas desesperadamente pobres, muchas de ellas enfermas por el cruce del Atlántico o por las condiciones de sus primeros años en la ciudad. Venían a County porque County era donde ibas cuando no tenías a ningún otro lugar al que ir. El hospital se convirtió, en palabras de quienes después intentaron describirlo, en algo parecido a la Ellis Island de Chicago.
un lugar que absorbía el costo humano del crecimiento de la ciudad y no pedía nada a cambio, excepto que los pacientes estuvieran dispuestos a aceptar atención sin privacidad, sin comodidad y sin queja. Luego, comenzando en la década de 1910, algo cambió. La gran migración estaba en marcha. Afroamericanos del profundo sur estaban llegando a Chicago en números enormes, atraídos por la promesa de trabajo industrial y la libertad relativa de una ciudad del norte. Para la década de 1920, la población negra de Chicago había crecido dramáticamente, y los hospitales privados de la ciudad habían dejado clara su posición. Los pacientes negros estaban en gran medida excluidos de las instalaciones médicas privadas en todo Chicago. La exclusión no siempre estaba escrita en política explícita. No necesitaba estarlo. Operaba a través de prácticas de admisión, a través de patrones de derivación, a través de la maquinaria silenciosa y eficiente del racismo institucional que no requería un letrero en la puerta para comunicar su significado. El Cook County Hospital aceptaba a todos, no porque los políticos que controlaban su presupuesto hubieran decidido que la igualdad racial era una prioridad. County aceptaba a todos porque siempre había sido el lugar diseñado para recibir a quienquiera que el resto del sistema rechazara. Los pacientes negros que recurrieron a County en la década de 1910 y 1920 no llegaron allí como beneficiarios de una política ilustrada. Llegaron porque cada otra puerta había sido cerrada. Este es el mecanismo que la ciudad había construido, y es importante nombrarlo con precisión. Chicago mantenía un sistema médico de 2 niveles, y el Cook County Hospital no era el fracaso de ese sistema, era el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y sin embargo, dentro de esas paredes, seguían sucediendo cosas extraordinarias. En la década de 1930, un médico llamado el Dr. Bernard Fantus logró algo que nunca se había hecho en ningún lugar del mundo. Desarrolló técnicas para preservar sangre fuera del cuerpo humano el tiempo suficiente para almacenarla para uso futuro, y al hacerlo creó y abrió el primer banco de sangre del mundo en el Cook County Hospital, en un edificio donde los internos a veces se quedaban sin jabón. La ironía era casi demasiado grande para sostenerla. Un primer médico global logrado en una institución que la ciudad trataba como una ocurrencia de último momento. Desde la década de 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial, el Cook County Hospital era genuinamente considerado uno de los grandes hospitales de enseñanza del mundo. Médicos llegaban de otros países a recorrer sus salas, a ver enfermedades en sus presentaciones completas y variadas, a presenciar técnicas quirúrgicas que habían leído pero nunca observado, a formarse junto a residentes que habían desarrollado una dureza y una fluidez clínica que solo un hospital de este volumen y esta variedad podía producir. La institución tenía una reputación que se extendía mucho más allá de Chicago, mucho más allá de Illinois, hacia la comunidad médica internacional. Esa reputación coexistía, sin aparente vergüenza, con condiciones que desafiaban la descripción. Los internos de esta época compartían una sola jeringa entre pacientes, esterilizándola entre usos o a veces no. Cuando un paciente necesitaba una radiografía, los internos escribían nombres ficticios en el libro de citas para reservar turnos horarios. Luego sustituían el nombre real del paciente cuando llegaba el momento y los empujaban en camillas por largos túneles subterráneos que conectaban los edificios del hospital bajo la calle. Cuando un paciente necesitaba sangre, el interno iba a la familia y hacía el argumento personalmente. Porque el sistema para asegurar transfusiones requería una donación humana coordinada en el momento. Las agujas, los tubos intravenosos y las botellas de cultivo de sangre escaseaban. En varios momentos, incluso el jabón y las toallas estaban racionados. El hospital público más grandioso del Midwest, el primer banco de sangre del mundo, y no había suficiente jabón. Este era el Cook County Hospital en su apogeo. Un lugar de medicina genuina y de clase mundial operando dentro de una estructura de negligencia sistémica y deliberada. La ciudad le había construido una casa magnífica. Simplemente había elegido no amueblar las habitaciones. Si el hospital tenía alma, vivía en la sala de emergencias. Todos los demás departamentos del Cook County podían, en teoría, gestionar sus ingresos. Podían programar, podían diferir, podían tomar decisiones sobre quién llegaba y cuándo y bajo qué circunstancias. La sala de emergencias no podía. La sala de emergencias tomaba a quienquiera que entrara por la puerta a cualquier hora, en cualquier condición, sin negociación y sin excepción. Era el único lugar del edificio donde la promesa fundamental del hospital era puesta a prueba en tiempo real, cada hora de cada día. Y era puesta a prueba constantemente. El ambiente de la antigua sala de emergencias del Cook County no era lo que la televisión después lo haría parecer.
No había pasillos limpios, ni iluminación dramática, ni el tipo de caos controlado que se resuelve ordenadamente dentro de la hora. Lo que había era volumen. Un volumen implacable, agotador y sin glamour que el personal absorbía porque absorberlo era la única opción disponible. Los pacientes esperaban horas en salas abarrotadas. Los ingresos a las salas a menudo solo sucedían en las primeras horas de la madrugada cuando las camas finalmente se habían liberado del día anterior. Los recién llegados eran colocados en camas situadas en las filas del medio de salas abiertas o dentro de habitaciones laterales con estudiantes de medicina e internos como primer punto de contacto. Los internos llevaban muestras de sangre a través de los terrenos del hospital a mano, caminándolas al laboratorio porque no había ningún otro sistema. El sistema estaba tan comprehensivamente roto que los métodos alternativos se habían calcificado en conocimiento institucional, pasado de una generación de internos a la siguiente con la fiabilidad solemne de la tradición oral, con tanta atención como cualquier técnica clínica. Y entonces, en 1966, algo sucedió dentro de este sistema roto que cambió la medicina americana de forma permanente. Sucedió característicamente en un espacio que no había sido diseñado para ese propósito. Un comedor sin usar fue despejado, readaptado y transformado en la primera unidad de trauma integral jamás establecida en los Estados Unidos. La idea de dos médicos del Cook County, el Dr. Robert Freark y el Dr. Robert Baker. Su inspiración había venido de hospitales especializados en Austria, instalaciones posicionadas en intervalos estratégicos a lo largo de autopistas para tratar a las víctimas de accidentes de automóvil, usando técnicas que habían sido refinadas en zonas de combate y eventos de bajas masivas. Lo que Freark y Baker crearon en County tomó esos principios y los formalizó en algo nuevo. Un equipo quirúrgico, médico y de enfermería dedicado con entrenamiento especializado, reunido en un espacio designado disponible las 24 horas para tratar los casos más críticos que la ciudad pudiera producir. Antes de este momento no existía tal cosa en la medicina americana. Los pacientes de trauma llegaban al hospital más cercano y recibían cualquier atención que ese hospital resultara estar equipado para proporcionar. El resultado dependía en gran medida de la geografía y la suerte. Después de 1966, había un modelo que eventualmente definiría cómo se entregaba la atención de trauma de emergencia en todo el país. A través de la década de 1970, bajo el liderazgo del Dr. John Barrett, la unidad de trauma creció hasta convertirse en una institución nacional. El modelo que County había sido pionero en crear se extendió a otros hospitales, y la influencia de la unidad moldeó la creación de sistemas locales y luego estatales de servicios médicos de emergencia. En 1987, la unidad formalizó aún más su legado con el establecimiento de la primera beca clínica dedicada al trauma en los Estados Unidos, creando un camino estructurado para entrenar a la próxima generación de cirujanos de trauma según los estándares que County había pasado 2 décadas desarrollando. En 1996, la princesa Diana visitó el hospital. Fue al ala de SIDA y al centro de trauma, una visita que generó el tipo de atención de prensa global que el propio siglo de innovación del hospital nunca había logrado producir. Por un breve ciclo de noticias, el mundo miró el Cook County Hospital y vio lo que las personas que trabajaban allí siempre habían sabido que estaba ahí. Luego las cámaras siguieron adelante. Lo que dejaron atrás y lo que siempre habían encontrado cuando llegaban era lo mismo: un registro demográfico del sector más vulnerable de Chicago, escrito en formularios de ingreso de pacientes a través de más de 100 años. En las primeras décadas eran los inmigrantes europeos quienes llenaban las salas y la sala de espera. Luego, a medida que la gran migración remodeló la ciudad, la población de pacientes cambió y County se convirtió en uno de los principales destinos médicos para los afroamericanos de Chicago, excluidos de la atención privada en toda la ciudad. Para la década de 1960, la sala de emergencias estaba viendo las consecuencias de la cirrosis alcohólica y la hipertensión severa a una escala que los médicos de otros lugares raramente encontraban. A través de los años 70 y hacia los 80, llegaron la heroína y la cocaína, y con ellas un nuevo conjunto de crisis que el personal absorbió de la misma manera que había absorbido cada crisis anterior, sin recursos adecuados, sin apoyo político y sin la opción de rechazar a nadie. A finales de la década de 1990, la epidemia del SIDA llegó a la sala de emergencias con fuerza. County estableció una de las primeras clínicas del país para tratar pacientes con VIH. Para la década de 2000, los pacientes hispanos constituían casi la mitad de la población de pacientes. Los nombres cambiaban, los rostros cambiaban, los idiomas en la sala de espera cambiaban.
Lo que no cambiaba era la dinámica fundamental. La sala de emergencias del Cook County era el lugar al que Chicago enviaba a las personas de las que había decidido, en cada era sucesiva, que no quería ser responsable. La institución las recibía. Las atendía, imperfectamente, heroicamente y crónicamente, sin suficiente de nada excepto el trabajo en sí mismo. Ese era el trato que la ciudad había hecho, y era un trato que la ciudad nunca renegoció. En 1974, un joven médico llamado Michael Crichton se sentó y escribió un guión. Se había graduado de la Escuela de Medicina de Harvard 5 años antes, en 1969, y durante sus rotaciones clínicas en el Boston City Hospital, había encontrado la sala de emergencias no como un telón de fondo dramático, sino como un sistema. Caótico, abarrotado, moralmente agotador y atravesado por un tipo de heroísmo sin glamour que nunca había visto reflejado en ningún lugar de la cultura popular. Quería llevarlo a la pantalla exactamente como era. El ritmo, el ruido, las decisiones imposibles tomadas en segundos, la forma en que el sufrimiento humano llegaba sin cita y sin orden narrativo. Lo llamó E.W. por Emergency Ward, lo presentó a productores. Nadie estaba interesado. Crichton lo guardó y siguió con otras cosas. Novelas, películas, eventualmente un libro sobre dinosaurios que se convertiría en la propiedad de ciencia ficción más comercialmente exitosa de su generación. El guión estuvo en un cajón durante 20 años. En 1993, Steven Spielberg llamó a Crichton sobre un nuevo proyecto. Ambos hombres habían estado pensando en el guión de la sala de emergencias. Spielberg tenía el instinto de que pertenecía a la televisión en lugar del cine, que el escenario era demasiado rico y las historias demasiado numerosas para ser comprimidas en 2 horas. Adjuntó su productora y llevó el proyecto a NBC. NBC no estaba inmediatamente convencida. La cadena había sido quemada antes por dramas médicos y no estaba segura de si las audiencias tenían el apetito por algo tan clínico y tan poco romántico sobre la práctica de la medicina. Debatieron, dudaron, pero eventualmente ordenaron un piloto. El guión usado para filmar el piloto era el mismo que Crichton había escrito en 1974. No había requerido ninguna revisión significativa. Lo que Crichton había observado y registrado en el Boston City Hospital resultó esencialmente todavía verdad. El programa fue ambientado en una institución ficticia, llamada Cook County General Hospital, un nombre elegido deliberadamente para evocar el Real Cook County Hospital en West Harrison Street en Chicago. La conexión no era incidental. El hospital ficticio fue diseñado para habitar el mismo universo moral y físico que el real. Un hospital público en una gran ciudad americana, legalmente obligado a tratar a todos los que llegaran, perpetuamente escaso de los recursos que esa obligación demandaba. La producción tomó la referencia en serio. Juliana Margulies, quien interpretó a la enfermera Carol Hathaway en la serie, pasó tiempo siguiendo a las enfermeras reales de la sala de emergencias del verdadero Cook County Hospital antes de que comenzara el rodaje. Señaló después que la estética de los años 70 del set, las superficies desgastadas, los colores institucionales, la sensación de un edificio que había sido funcional durante mucho tiempo sin nunca haber sido actualizado, se parecía mucho al aspecto real del hospital por el que había caminado.